Nunca imaginé que un día terminaría contando esta historia, pero aquí estoy, sentada en esta silla, con la voz temblorosa, mirando hacia atrás. Durante casi 50 años viví en la misma casa, una casa que mi esposo y yo levantamos ladrillo por ladrillo en un barrio humilde, pero lleno de dignidad. Las paredes guardaban recuerdos de mis hijos pequeños, de cenas familiares, de canciones que solíamos cantar los domingos. Ese lugar era más que un techo, era mi historia, mi refugio, mi identidad. Todos en la comunidad me conocían como la señora Antonia, la que siempre tenía café recién hecho y palabras generosas. Mi vida era sencilla, mas no obeisia. Allí yo me sentía segura. Mi hijo mayor, Ernesto, era mi orgullo. Siempre fue estudioso, respetuoso y cariñoso conmigo. Lo crié con esmero, enseñándole a valorar las cosas simples y a nunca avergonzarse de sus raíces. Cuando se convirtió en arquitecto, lloré de emoción. Él me prometió que siempre cuidaría de mí, que esta casa también sería suya, pero nunca dejaría de ser mía primero. Esa promesa vivía en mi corazón. Pero las promesas a veces se rompen sin previo aviso, sin ruido, sin una señal. Como un cristal que se quiebra mientras todos duermen. Y así, poco a poco, algo empezó a cambiar. La primera vez que conocí a su novia, sentí una incomodidad difícil de explicar. Era elegante, eso no se puede negar. Había estudiado en el extranjero, tenía modales refinados y una sonrisa encantadora. Pero sus ojos no me miraban con cariño. Había en ellos una mezcla de juicio y desdén que me atravesó como una aguja fina. Traté de ignorarlo. Le di la bienvenida con los brazos abiertos. Cociné su comida favorita, le ofrecí mi cuarto de huéspedes, la traté como a una hija. Pero ella no me trataba como madre. Apenas me llamaba por mi nombre. Después del matrimonio, todo empezó a ir más rápido de lo que podía asimilar. Ernesto ya no pasaba tanto tiempo conmigo. Las decisiones se tomaban sin consultarme. Me encontré siendo una invitada en mi propia casa. Las fotografías familiares desaparecieron poco a poco de las paredes. El mantel que bordé con mis propias manos fue reemplazado por uno moderno, comprado en una tienda cara. Empecé a sentirme invisible. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre decía que estaba ocupado, que no me preocupara, que todo estaba bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Un día, mientras tomábamos café en el patio, Ernesto bajó la mirada y me dijo con voz baja pero firme: «Mamá, necesitamos que nos des el espacio, esta casa ya no te pertenece sola». Me quedé sin aire. Pensé que era una broma. ¿Cómo me pediría eso el hijo que crié con tanto amor? Le pregunté si hablaba en serio y él solo asintió. Me dijo que era lo mejor para todos. Que su esposa necesitaba estabilidad. Que yo entendería con el tiempo. Pero yo no entendía nada. Solo sentía que el mundo se me caía encima. Esa noche no dormí. Caminé por cada rincón de la casa, tocando las paredes, recordando los años vividos, las risas, los llantos. Me pregunté qué hice mal. ¿Fui demasiado buena? ¿Fui demasiado presente? ¿Era una molestia para ellos?
Las preguntas me taladraban la cabeza. Me senté en la cocina, mi lugar favorito, y allí lloré en silencio. No por la casa, sino por la traición. Porque no hay dolor más profundo que el que nace cuando un hijo te empuja lejos, no con violencia, sino con frialdad. Y lo peor es que yo todavía lo amaba. Pasaron apenas 2 días después de aquella conversación cuando todo se volvió definitivo. Ernesto me entregó unos papeles que ya había preparado con la ayuda de su esposa. Eran documentos de cesión voluntaria del inmueble. Me hablaban de comodato, de reorganización patrimonial, de acuerdo entre partes. Pero yo no entendía nada de términos legales. Solo comprendía que estaban queriendo sacarme de la casa que era mía, sin decirlo directamente. Es temporal, mamá, será mejor para todos, repetía él como si intentara convencerse a sí mismo. Yo no respondía. Solo lo miraba y sentía que ya no lo reconocía más. Un sábado por la mañana, mientras yo barría el patio, llegaron con una camioneta. No me avisaron. Vinieron con cajas, empleados y hasta con una mujer que dijo ser trabajadora social. Me hablaron de un hogar para adultos mayores, de que allí yo estaría cuidada, alimentada y con compañía. Me ofrecieron una sonrisa falsa, una manta doblada con flores lilas y una maleta pequeña. Y en cuestión de horas, me vi sentada en el asiento trasero de un carro, mirando por la ventana como mi casa desaparecía detrás de mí. Sin despedida. Sin honra. Solo con silencio y abandono. El lugar al que me llevaron era un asilo público en las afueras de la ciudad. Un edificio viejo, de pasillos largos y olor a desinfectante. Había otras mujeres como yo, algunas calladas, otras confundidas, y unas cuantas que ni siquiera recordaban sus nombres. Me dieron una cama de metal junto a una ventana rota. Una enfermera me explicó la rutina: desayuno a las 7, medicamentos a las 8, silencio a las 10. No pregunté nada. Me limité a sentir. Me senté en esa cama y me prometí no llorar. Pero al caer la noche, me rompí en pedazos. Los días pasaban lentos, todos iguales. Despertar, mirar el techo, comer sin hambre, escuchar quejas, suspiros, llantos. Me sentía como un mueble olvidado. Nadie venía a verme. Ernesto no llamó. Su esposa tampoco. Solo el eco de mis pensamientos me hacía compañía. Comencé a hablar conmigo misma en voz baja, para no olvidar mi propia voz. Escribía en hojas sueltas recuerdos de mi infancia, las recetas que aprendí de mi madre, los nombres de mis nietos que no volví a ver. Me aferraba a cada palabra como si fueran migajas de una vida que ya no me pertenecía. Una noche, mientras observaba la luna desde el patio del asilo, sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por lo que me habían hecho. Vergüenza por haberlo permitido. Me pregunté en qué momento perdí mi fuerza, en qué instante dejé de ser la mujer que crió una familia entera con dignidad. Y en esa oscuridad, supe que aún me quedaba una cosa, mi historia. Y aunque me hubieran quitado mi casa, mis cosas, mi lugar, yo todavía tenía mi nombre. Todavía tenía mi verdad. Y si nadie más la reconocía, al menos yo no la olvidaría jamás.
Ahora quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿alguna vez sentiste que te arrancaron todo sin que pudieras defenderte? ¿Te identificas con lo que viví? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz me acompaña más de lo que imaginas. El silencio que despertó mi fuerza una mañana, mientras doblaba mis pocas pertenencias en el armario del asilo, escuché a otra señora llorar en la habitación contigua. Su lamento era tan profundo que atravesaba las paredes. Me acerqué y la abracé sin decir palabra. En ese momento, entendí que todas allí teníamos una historia de abandono, de invisibilidad. Pero algo en ese dolor compartido encendió en mí una chispa dormida. No quería resignarme a envejecer esperando que alguien me visitara. No fui criada para quedarme quieta. Fui criada para resistir. Y aunque el cuerpo ya no respondiera como antes, mi alma seguía viva. Comencé a escribir cartas, no para enviarlas, sino para desahogarme. Una cada día. Una para Ernesto, otra para su esposa, otra para mí misma. Les contaba todo lo que sentía, todo lo que nunca dije. Recordaba mis años como costurera, mis domingos de misa, las risas en la cocina. Me reconectaba con la mujer que fui, no con la que el espejo me mostraba ahora. Esas cartas me devolvieron la memoria y la voz. En ellas volví a encontrar mi propósito. Yo no estaba acabada, solo estaba pausada. Y eso, créeme, hace toda la diferencia. Un día cualquiera, mientras estaba sentada tejiendo en el patio del hogar, recibí una visita inesperada. Era un antiguo amigo de mi difunto esposo, don Rafael, a quien no veía desde hacía más de 10 años. Había escuchado rumores sobre lo que me había pasado y vino a comprobar con sus propios ojos. Al verme, se le llenaron los ojos de lágrimas. Antonia, ¿cómo es posible que estés aquí? Tú no mereces esto, me dijo con voz quebrada. Le conté todo, cada detalle. Y él escuchó sin interrumpir, sin juzgar, con una mano sobre la mía. Aquel hombre no solo me escuchó, también me propuso algo que nunca imaginé, ayudarme a salir de allí. Me contó que mi esposo había dejado una parte de su herencia en su poder, como garantía de confianza. Un dinero que estaba destinado a mí y que jamás fue tocado. Su mirada era firme, decidida. Me ofreció usar ese dinero para recomprar lo que era mío. Volver a casa. Empezar de nuevo. Pero esta vez, tú decides quién entra y quién sale, me dijo. Sentí una mezcla de miedo, emoción y esperanza que no sentía desde hacía años. Acepté sin dudarlo. En mi interior, algo me decía que ya no era tiempo de silencio. Era tiempo de actuar. Don Rafael se convirtió en mi apoyo, en mi abogado, en mi testigo. Juntos, comenzamos a mover papeles, a recuperar lo que me pertenecía por derecho. Mientras tanto, en el asilo, yo seguía siendo la misma mujer discreta de siempre, pero por dentro me sentía distinta. Como si la Antonia del pasado regresara con pasos firmes. Sabía que no podía cambiar lo que me hicieron, pero sí podía decidir lo que haría con eso. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Te prometo que lo mejor aún está por venir. Lo que sucederá a continuación no solo cambió mi vida,
sino que dejó una lección para todos los que creen que los ancianos no tienen poder. ¿Estás listo para descubrirlo? La decisión que cambió el curso de todo. Nunca pensé que volvería a tener el poder en mis manos. Sentía como si el universo me devolviera, poco a poco, lo que me habían quitado. Con la ayuda de don Rafael, comenzamos a rastrear cada movimiento legal que mi hijo y su esposa habían hecho sobre la casa. Descubrimos que la firma que usaron para mi salida era inválida, hecha bajo presión, sin asistencia jurídica. Teníamos pruebas, testigos, y sobre todo, teníamos la verdad de nuestro lado. Yo no buscaba venganza. Buscaba justicia. Y justicia fue exactamente lo que comenzamos a construir paso a paso. Durante semanas, trabajamos en silencio. Contratamos a un abogado especializado en derechos de personas mayores. Él quedó impactado con la historia y aceptó representarme sin cobrar honorarios por adelantado. Con sus orientaciones, logramos bloquear legalmente la transferencia irregular de la propiedad. Mientras tanto, Rafael se ofreció a quedarse con mi esposo por unos días, y así pude salir del asilo por algunas horas sin levantar sospechas. Fue en ese periodo que volví a entrar en mi casa, por la puerta principal, como siempre merecí. Miré a mi alrededor y sentí el dolor de ver cómo cada rincón había sido modificado sin mi alma allí. Mi nuera había reemplazado las cortinas que bordé a mano por persianas frías. Mis macetas con albahaca y romero habían sido tiradas. El retrato de mi boda, que siempre estuvo sobre la chimenea, ahora había sido sustituido por una pieza metálica sin vida. Era como si yo nunca hubiera existido allí. Pero no lloré. Solo respiré hondo y dejé que el dolor me sirviera de combustible. Tomé fotos de todo. Registré el vacío. Porque en ese instante entendí, no solo me habían robado la casa, me habían robado el respeto. Y eso tiene un precio. Logramos reunir todos los documentos necesarios. Rafael depositó parte del dinero de la herencia en una cuenta a mi nombre. Con eso, firmé los papeles para recomprar la casa simbólicamente, solo para que nadie dijera que la recuperé por la fuerza. El abogado presentó una orden de reintegración legal. Pero fue el siguiente paso el que más me hizo temblar. Convoqué a mi hijo y a su esposa a una reunión, allí mismo, en el salón del hogar de ancianos, frente a testigos. Ellos llegaron con sonrisas falsas, pensando que sería una visita protocolar más. Pero no sabían lo que les esperaba. Cuando me vieron sentada, erguida, con documentos sobre la mesa y Rafael a mi lado, los rostros de ambos palidecieron. Ernesto intentó hablar, pero levanté la mano. Hoy me toca hablar a mí, dije. Con voz firme, les informé que había anulado toda la transferencia de la casa, que tenía respaldo legal y que disponía de medios para actuar de inmediato. Les mostré las pruebas. Les mostré el poder que aún tenía. Y por primera vez, vi miedo en los ojos de mi hijo. No era miedo a perder algo. Era el miedo de saber que me había subestimado. Salieron de allí sin decir mucho. Mi nuera me lanzó una mirada fría, pero esta vez, no me hizo daño. Ya no me afectaba. Sabía que la historia aún no había terminado, pero por fin tenía el timón de nuevo. Y eso era todo lo que necesitaba.
Al salir del asilo esa tarde, sentí el sol sobre mi rostro de una forma distinta. No como alguien que huye, sino como quien regresa. Porque ahora era yo quien tenía la llave. Regresé a mi casa en silencio, sin avisos, sin ruidos. Abrí la puerta con mi propia llave, esa que siempre llevé colgada al cuello, incluso en el asilo. Al cruzar el umbral, sentí que el aire era diferente. No olía a mi comida, ni a mis flores, ni a mis recuerdos. Caminé por la sala lentamente, como si pisara un territorio desconocido. Cada objeto me resultaba ajeno. Mis recuerdos habían sido empaquetados, ocultos o tirados. Pero ahí estaba yo, de pie, en el mismo lugar donde un día me enseñaron que la dignidad no se negocia. Y esa dignidad acaba de regresar conmigo. Ernesto y su esposa ya no estaban. Habían recibido la notificación del desalojo con efecto inmediato. Cuando llegaron a buscar sus cosas, los esperé sentada en la mesa del comedor, como tantas veces antes. Pero esta vez, no serví café. No ofrecí palabras dulces. Solo observé. Mi hijo intentó hablar, pero le hice un gesto con la mano. Ahora tú escuchas, y yo hablo, le dije. Con voz tranquila, le recordé quién era yo, lo que había construido, y lo que él había destruido por complacer a alguien que nunca me quiso. Su rostro se fue deshaciendo palabra tras palabra. No lo humillé, no grité, no lloré. Solo hablé con la calma de quien sabe que ya no tiene nada que perder. Le dije que no lo odiaba, pero que había perdido algo mucho más valioso que una casa, mi confianza. Y sin confianza, no hay vínculo que se sostenga. Le informé que quedaba fuera de mi testamento, que la parte de la herencia que le correspondía sería donada a hogares de ancianos, para ayudar a otras mujeres como yo. Él bajó la mirada. No dijo nada. Su esposa, en cambio, me lanzó una frase fría: usted siempre fue una carga. Yo simplemente sonreí. Porque ella nunca entendió nada. Esa noche, dormí sola en mi antigua habitación. El colchón era nuevo, las sábanas eran frías, pero mi alma estaba en paz. Volví a colgar los retratos en la pared, a colocar mis plantas en la ventana, a encender la radio con las canciones de mi juventud. No necesitaba compañía para sentirme completa. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo sin miedo. No me preocupaba el futuro. No esperaba que nadie volviera a cuidarme. Porque entendí que yo misma era suficiente. Y eso, para una mujer como yo, es una victoria que no todos comprenden. Con el paso de los días, comencé a recibir visitas inesperadas. Vecinos, antiguos amigos, incluso algunas mujeres del asilo que habían escuchado mi historia. Me miraban con respeto, con admiración. Me preguntaban cómo había hecho para resistir tanto sin perder la ternura. Y yo solo respondía: una mujer que lo ha perdido todo no tiene miedo de empezar de nuevo. Porque eso fue lo que hice. Empecé de nuevo, a los 70 años, con cicatrices, sí, pero también con la frente en alto. No gané batallas con gritos ni con violencia. Gané siendo fiel a mí misma. Y si estás viendo esto hasta aquí, quiero que lo sepas,
Nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para volver a empezar. Si tú también tienes una historia como la mía, compártela en los comentarios. Tal vez, entre todas, podamos hacer que el respeto no sea un lujo, sino un derecho. Gracias por escucharme. Gracias por no olvidarme. Mi nombre sigue vivo hoy, cuando camino por los pasillos de mi casa, ya no lo hago con tristeza. Mis pasos no son los de una mujer vencida, sino los de alguien que ha atravesado una tormenta y ha aprendido a secar su propia piel. Cada rincón volvió a contar mi historia, los platos que heredé de mi madre, la silla donde me sentaba a bordar, las cortinas que cosí cuando Ernesto era niño. Volví a poner todo en su lugar, pero esta vez con un significado distinto. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Yo sabía quién era. Y eso me bastaba. He aprendido que la vejez no es sinónimo de debilidad. Nos han hecho creer que al envejecer perdemos valor, voz, propósito. Pero no es cierto. En este tiempo, descubrí que nuestra memoria es un arma poderosa. Que el silencio también puede hablar. Y que cuando una mujer mayor se levanta con firmeza, el mundo tiembla, aunque sea en silencio. Me dijeron que era invisible. Me hicieron sentir desechable. Pero me negué a desaparecer. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero también puede despertar. Hoy dedico mi tiempo a acompañar a otras mujeres que pasaron por lo mismo. Me reúno con ellas en centros comunitarios, les cuento mi historia, las escucho, las abrazo. Algunas lloran, otras se quedan en silencio, pero todas me miran con esa chispa que yo también tuve que recuperar. La chispa de quien quiere volver a vivir con dignidad. Porque no importa si tienes 30, 50 o 80 años, todas merecemos respeto. Y si no lo encontramos afuera, tenemos que sembrarlo dentro de nosotras mismas. Nadie puede robarnos eso. Ernesto no ha vuelto a buscarme. A veces me pregunto si algún día lo hará. Tal vez sí, tal vez no. Ya no me duele. Porque entendí que hay hijos que no saben amar a sus madres como ellas los amaron. Y eso no es culpa mía. Es su camino, no el mío. Yo hice lo que debía. Lo crié con amor, le di valores, le entregué todo. Él eligió traicionar ese lazo. Y yo elegí soltarlo. Porque incluso el amor tiene que saber cuándo dejar de mendigar. Esta historia que hoy comparto no es solo mía. Es también la historia de muchas mujeres que callan. De muchas madres que entregaron su vida entera y terminaron en soledad. Pero también es la historia de una mujer que no se resignó. Que levantó la voz. Que recuperó su lugar. Si tú, que me escuchas, has pasado por algo parecido, no te quedes callada. Tu voz importa. Tu historia importa. Y mientras sigas viva, siempre podrás empezar otra vez. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a dejar tu opinión en los comentarios, a compartir este video si conoces a alguien que necesita escucharlo, y a suscribirte al canal para que más historias como la mía salgan a la luz. En el próximo episodio, conocerás el testimonio de otra abuela valiente que decidió no rendirse. Porque mientras una mujer recuerde quién es,
nada ni nadie podrá borrarla.